Hola, soy Nelson Leiva, creador de el blog Cientista Austral y en YouTube Política al Día, Lluvia de Ideas y de otros espacios. Los invito a seguir leyéndome en el blog y escuchando mis programas o los temas en YouTube donde tratamos de analizar la política nacional e internacional con altura de mira, tratar de dar una explicación pedagógica a lo que ocurre en el mundo y en el país, hacer un análisis crítico, diciendo la verdad de lo que ocurre y no comprometiéndonos con ningún gobierno de turno y criticando a todos los que hayan que criticar. Darle a todos con todo, como decimos el lema. Vamos a cumplir ya un año. En el blog vamos a cumplir este año un año más. Y así estamos creciendo para dar una determinada información y cultura política en el país y en la región de Magallanes que tanta falta nos hace para poder entender los fenómenos políticos, para poder entrar a relacionarnos, a entenderlos y para poder tomar decisión, sobre todo en un año electoral como este. Por eso los invito a seguir mi blog, a seguir Lluvia de Ideas y Política al Día y revisarlos en cualquier momento, porque ahí encontrará todo el material que le sirva, inclusive para hacer tareas de colegio o para poder ser acompañado como si fuera un podcast. Les agradezco mucho y seguiremos trabajando. Con la llegada de republicanos estaremos ante una nueva realidad. Se establecerán nuevas alianzas políticas propiamente tales. Se consagrará este multipartidismo con coaliciones. Se reestructurarán alianzas de centro-izquierda o tendremos una especie de alianzas de centro-derecha, centro-izquierda y otros grupos paralelos. O un escenario donde habrá un centro, una centro-izquierda o izquierda más moderada, tradicional, una vuelta a la derecha. Si hipotéticamente se comporta como se cree, y la centro-derecha tradicional, convirtiendo esto en un sistema de 4/4 que hará muy difícil la gobernabilidad del país y el Estado dentro del multipartidismo, o se dará el espacio a un escenario diferente donde aparecerán nuevos actores. Sin duda, con el nuevo gobierno se viene un nuevo escenario político, que no sabemos si será la continuidad de este escenario que inició el Frente Amplio, la prolongación de este, o una nueva realidad, sumado al nuevo escenario internacional, que también trae sus vicisitudes, sus complejidades y sus multipolaridades. El país va a entrar en esta nueva dinámica, no solamente porque acá llegó el gobierno, sino porque va a haber una nueva composición, una nueva reestructura, que es algo obvio, después de un gobierno de 4 años que representa una idea política minoritaria. Ahora vendrá otra idea política que como partido obtuvo una representación y solos son minoritarios, pero el apoyo que obtuvo el presidente sin duda en la segunda vuelta fue bastante fuerte. Veamos si pueden formar un gobierno mayoritario o si, al igual que el Frente Amplio, esa mayoría relativa, esa mayoría obtenida en la segunda vuelta, se esfuma en poco tiempo. Además, las coaliciones deberán a futuro tomar en cuenta que el apoyo ciudadano no es un apoyo fiel, sino que se va manteniendo, sea por temática, por las decisiones políticas o por la coyuntura que va ocurriendo en el día a día. Ya vimos con Boric y con Piñera que
los apoyos obtenidos para ganar la elección en segunda vuelta se fuman y que esos votos no le pertenecen a Kast, no le pertenecen al Partido Republicano, no le pertenecen al pacto de derecha, sino que le pertenece a la gente que votó, por cualquiera sea la razón, por el candidato que al final resulta vencedor. Pero que ese apoyo se puede fumar en 3, 4, 5 meses, un año, y transformarse en una tendencia negativa que se transformaba en el último tiempo. Gobiernos que tienen un mayor rechazo que apoyo y que terminen gobernando el país con un rechazo a sus políticas más que un apoyo propiamente, lo cual aumenta la crisis de representatividad y de legitimidad y entra a cuestionar las alianzas políticas y el rol de los partidos políticos, porque al final los partidos políticos no están representando las partes de la sociedad o las visiones que se tienen en la sociedad, o no están leyendo o cumpliendo el rol de llevar los inputs y los outputs del sistema político hacia la ciudadanía y los problemas y dificultades de la ciudadanía hacia el sistema político, lo cual nuevamente nos hace cuestionar el rol de representatividad y de acción política que deben tener los partidos en el último tiempo. Entonces la pregunta, Kast, Republicano, Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, Demócratas y todos aquellos que quieran pertenecer a este gobierno harán esa reflexión, entenderán que estamos en un proceso de cambio donde la gobernabilidad va a ser fundamental y no se puede caer en un inmovilismo permanente y se debe establecer una relación dinámica y lectura de la realidad por los partidos políticos, tanto en el gobierno y en la futura oposición, y no caer en la manipulación del ciudadano, sino que escuchar sus problemas y tratar de darle resolución y generar otros mecanismos de representación más modernos que vinculen nuevamente a la élite política con la ciudadanía, porque el divorcio que existe agudiza más el problema. E incluso me atrevería a aseverar que la élite partidaria también tiene que ser el mismo proceso con sus militantes y simpatizantes de partidos de gobierno y de oposición, y también en regiones, para hacer más cercana la política de los ciudadanos y generar un cambio de paradigma hacia este sistema de político que requiere una modernización. Si esto no se hace, se producirán efectos todo lo contrario, una mayor lejanía, una mayor adversidad y mala predisposición hacia la política misma, hacia la lógica de coalición, que puede traer un vacío de poder. Ya el abuso de tecnócratas y falta de representatividad de los partidos puede originarle problemas al gobierno que viene, porque se da esta curiosidad bastante sui generis. Los ciudadanos no quieren saber mucho de los partidos políticos, pero desgraciadamente no hay democracia sin los partidos políticos, y queda comprobado que en las distintas instancias, sistemas políticos a nivel mundial e internacional, los partidos políticos no han desaparecido. Se generan nuevas corrientes, populistas de izquierda, de derecha, neonazis, etcétera,
pero se generan partidos que establecen formas de representación y llevan a cabo mecanismos de demostrar cómo piensan las distintas partes de la sociedad, que es la labor de los partidos. De ahí viene el nombre, partidos, partes. Entonces, evidentemente, los que aspiran que con esta crisis de representatividad y de legitimidad desaparezcan los partidos en Chile, no van a desaparecer, pero sí tienen que mutar sus plataformas, sí tienen que mutar las formas de expresión política y llevar orientada a este nuevo mundo, a este nuevo escenario político que se nos puede presentar de manera local y también en la internacional. ¿Está el país preparado para este escenario? ¿O no se hacen las reflexiones políticas, intelectuales y partidarias de los que toman las decisiones? Solamente los militantes de a pie son los que tienen esas inquietudes, o deberían tenerlas, o están pensando solamente en el cargo que van a dejar, o en el cargo que quieren aspirar, o en la elección que se quieren presentar. Y solo es para algunos que estamos en el trabajo intelectual, que muchas veces se ve como un trabajo inútil, como sembrar en el desierto, y que no cuaja, pero que claramente podemos ver y se puede ver en perspectiva la realidad de los cambios que se quieren presentar. ¿Cómo la sociedad chilena va a establecer entonces un pacto político? Se cambia las perspectivas de hacer política, se cambia la política de alianza. ¿Cómo vamos a establecer una gobernabilidad? La mayoría es parlamentaria, los diálogos, los acuerdos. No podemos establecer la polarización como un mecanismo permanente. O los gobiernos, porque no nos gustan, terminaremos siempre generándoles 18 de octubre permanentes. Más allá de las protestas y movilizaciones legítimas, no podemos convertir la mecánica del 18 de octubre permanente cuando no nos gusta un determinado gobierno o sector político, porque desde ya no solamente nos vamos a enfrentar a un escenario de multipolaridad política y de falta de mayoría, sino que también esto nos puede llevar a la ingobernabilidad y sin duda también a una pérdida de legitimidad del sistema, cuya legitimidad para algunos obviamente murió desde que se basó la Constitución del 80, pero que ha sido archivalidada al no ser capaz de generar una Constitución nueva en los distintos años de democracia, al fracasar los procesos constituyentes y al seguir gobernados institucionalmente por una constitución que de alguna u otra manera no le gusta a nadie, pero da estabilidad y no puede ser reemplazada por otra, porque no se ha podido construir o no ha habido consenso para establecer una mejor. Por lo tanto, tampoco es un buen mecanismo amenazar con una intranquilidad institucional como caprichos políticos de un lado o del otro, cuando alguna decisión política no nos gusta, ni tampoco a los que están en el gobierno gobernar saltándose los procedimientos constitucionales y querer hacer cambios,
sin tener la mayoría necesaria, es un buen camino y un buen gesto para mantener la estabilidad en un proceso democrático que se va volviendo cada vez más complejo. El gran desafío para los gobiernos que se vienen de aquí a 30, 40 años es ver y tener claro qué visión se va a enfrentar con el nuevo escenario internacional, esta multipolaridad internacional. Además, establecer cuál va a ser la posición y el diagnóstico ante el nuevo escenario político que tenemos. Si vamos a tener un escenario de 3/3, de 4/4, y esto generará un desorden político que habrá que administrar, o se establecerá un orden de coaliciones y de estructura de aquí a un largo plazo. No sabemos, eso está todo en un proceso de desarrollo, pero que clara y nítidamente da un desafío de la clase política en los tiempos que vienen. ¿Están preparados para aquello o seguirán con los paradigmas antiguos del 89 y más aún los paradigmas de los 70 y de los 60, que todavía estaban en los cimientos de la vuelta a la democracia del 89? Porque no nos olvidemos que el 89 y el 88, con el plebiscito, se volvió a la democracia, pero la democracia no volvió con ideas nuevas o estructuradas, sino que se prendió de nuevo el televisor, que siguió con las mismas mecánicas de principios de los años 70. Entonces la pregunta es, como decía Hermógenes con H, cuando volvió a Viña después de la censura, ¿dónde nos habíamos quedado, Antonio? Creo que ese fue el problema esencial del inicio de la democracia chilena, que trae este problema partidario ahora y que nos trae este dilema. Empezamos donde nos quedamos el 73. Los mismos problemas que muchos no nos hemos resuelto. Y sin duda, ahora los problemas nuevos y modernos no se pueden enfrentar con la misma madurez, porque seguimos con la misma lógica. Y estamos replicando un esquema multipartidario sumado a la nueva realidad interna y externa de la política. Migrantes, diferencias sociales, inegalidades, abusos de poder, corrupción más que antes, que eso obliga sin duda a las autoridades a velar por cambios de paradigma que sean viables. ¿Será capaz la clase política y el nuevo gobierno que viene de asumir con responsabilidad este deber? ¿O seguiremos con esquemas políticos arcaicos y viejos que no nos llevarán a nada, ni a largo, ni a corto, ni a mediano plazo? Y que evidentemente lo que nos muestra es un déficit de realismo y de falta de lectura de la realidad política, falta de empatía y sin duda falta de criterio, que es una necesidad imperiosa de nuestros nuevos políticos, porque se olvidaron de los consejos de los que los formaron y ahora se preocupan solamente de su interés individual y de acumular poder, que era justamente lo que se quería combatir. Y obviamente impedir que el colapso
de la democracia vuelva a suceder. Para aquello, en la actualidad debemos entender que la democracia es frágil y el populismo es un escenario que tendremos que enfrentar en este multipartidismo, en esta situación de un nuevo escenario institucional y el panorama electoral que nos puede presentar este nuevo gobierno. ¿Cómo vamos a combatir el populismo por la izquierda y por la derecha? Si esto va a ser un pan de cada día o una manera totalmente aceptable de algunos como esquema político, en que lo único que nos recuerdan es que si miramos hacia los lados y hacia los países que han tomado el populismo y cuyas agrupaciones políticas toman como respuesta a los problemas del populismo, generan un mayor desorden, una mayor inestabilidad, una falta de sentido común permanente, que genera un mayor conflicto y una mayor ineficacia en las instituciones. Y en un proceso global traumático como el que se va a vivir en un mundo internacional y con esta multipolaridad que tendremos también interna en el país y en este proceso de reacomodamiento que viviremos, va a ser necesaria estabilidad, certeza, funcionamiento institucional, demostrar que esa frase tan manoseada, tan útil y cierta en su gran mayoría, pero que ahora ha estado en cuestionamiento, el que las instituciones funcionan, es el único pilar para asegurar que la democracia se puede mantener en una forma constante, sin arrogancias, sin estridencia, pero cuidando la institucionalidad de manera responsable. Y para eso no podemos permitir que tanto en el gobierno como en la oposición los partidos políticos gocen de ideas sui generis irresponsables, de propuestas facilistas o de simplemente, se dice en el fútbol, jugar para la galería, ser tribuneros, ser absolutamente populistas e irresponsables. Y eso se ha transformado en un mecanismo permanente en los últimos años, el que se ve con peligro y en el que el costo de estas malas decisiones puede generar una crisis mayor que puede ser sin precedentes. Por lo tanto, la responsabilidad de los que gobiernan con la ciudadanía y cuidar los aspectos legítimos de nuestra democracia y el tratar de llegar a acuerdos y avanzar y poder mirar una perspectiva a los problemas reales del país es una necesidad imperiosa y que se espera que los distintos sectores políticos tengan esta altura de mira, el que no se critique a partidos y a sectores que quieran llegar a acuerdos dentro de la polarización por el bien de Chile, pasando a llevar incluso las diferentes opiniones de aliados ocasionales, porque desgraciadamente en un escenario polarizante internacional y en este escenario que se prevé de multipartidismo y de falta de mayorías que se viene en Chile, se requiere esa grandeza política
que desgraciadamente en Chile se ha perdido. Y donde rechazar las ideas malas, venga de donde vengan, y aprobar las buenas, venga de donde venga, y ayudar a los intereses generales del país, según las propuestas, venga de donde vengan, se ha perdido en los últimos tiempos. Y es necesario que en este nuevo escenario se vuelvan a retomar, porque esa es una muestra de responsabilidad con la ciudadanía, con el país, con la institucionalidad, porque de lo contrario es generar desórdenes sin sentido, irresponsabilidades permanentes, solamente para gustitos y deseos personales, o desestabilizaciones que no tienen un mayor sentido. El protestar por protestar, porque no me gusta quien ganó, o porque perdí y quedé herido, o por cualquier otra razón. La política requiere una responsabilidad. ¿Está dispuesto el país a entenderla? Los partidos políticos a vivirla, y nosotros como ciudadanos debemos, sin lugar a dudas, no solamente requerir a que este escenario que se viene sea lo más tranquilo posible, sino que debemos exigir esa responsabilidad y debemos congeniar y llevar y direccionar a la élite política exigiéndole ese compromiso con la democracia y el Estado. De lo contrario, también seremos cómplices si caemos en las negaciones, en los discursos rimbombantes, en el populismo permanente, en direccionar a nuestro país en líneas o en direcciones inadecuadas que nos pueden llevar a un colapso y a una irresponsabilidad de la cual el país no se merece. Por lo tanto, debemos asumir esta nueva realidad y este nuevo escenario político interno y externo que se viene con la mayor responsabilidad, con la mayor información y con la mayor sapiencia que podamos tener disponible.